Porque la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, y su testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí nuevamente muy contentos de poder llevar a cabo este programa para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. El día de hoy, como siempre, vamos a estar en comunión como hermanos, dirigiendo este estudio por parejas, por matrimonios. Es muy importante retomar los estudios semanales. Acabamos de pasar nuestra porción número 14, que se llamó Y apareció, que nos dejó muy claro durante toda la semana que cuando el Señor aparece, estamos en el proceso. Es decir, nosotros llevamos un proceso y el Señor se manifiesta para recordarnos que nos va a sostener y está ahí. Y esta semana es muy importante que tomen nota porque vamos a estar estudiando nuestra porción número 15. Nuestra porción número 15 nos va a llevar a estudiar Éxodo 10, del 1 al 13:16. Vamos también a estudiar Jeremías, todo el capítulo 40, el capítulo 44 y el capítulo 46 del 13 al 28. Vamos a estudiar Lucas 2, del 22 al 24, Juan 19, del 31 al 37 y Mateo 15, del 21 al 24. Así que anótenlo muy bien porque es lo que va a guiar nuestro estudio toda la semana y también pueden estar viendo toda nuestra programación porque todo el tiempo estamos estudiando lo mismo. Y el día de hoy vamos a estudiar o vamos a fijar nuestro estudio de la Escuela del Discipulado en los versículos Éxodo 23 del 4 al 6. ¿Es correcto? Muy bien. Y vamos a contextualizar. Fíjense que el Éxodo, antes de que venga este versículo, ya se le dio a Moisés las tablas y los 10 mandamientos. Entonces, después de esto vienen otras leyes que nos van a hablar de cosas muy importantes como la restitución y como la honestidad. Y aquí en Éxodo 23 estamos hablando acerca de las leyes o la exhortación a la honestidad. Y vamos a iniciar con Éxodo 23, 4, que nos dice: si hayas extraviado el toro o el asno de tu enemigo, de cierto se lo devolverás. Y para ello, nuestros hermanos Oscar y Tania hicieron un estudio. ¿Cómo les fue con esto? Estuvimos investigando sobre el significado de buey, sobre el significado de asno, pero también el del verbo encontrar. Entonces, en el contexto, como bien lo mencionas, el versículo habla acerca de la ley humanitaria o de la ley de restitución que el Señor está tratando de inculcarnos para que todo buen creyente o todo buen cristiano pueda seguir en esa actitud, ¿no? Entonces, sí, literalmente nos dice, si encuentras algo que es muy importante de tu hermano, regrésaselo. Si encuentras, y podemos ahora poner cualquier otra palabra que sea importante, cualquier celular, cualquier auto, cualquier bien que tenga tu hermano y lo encuentres, tienes que regresárselo. En el contexto histórico, el buey y el asno eran dos animales muy importantes para las personas en ese entonces. Y es que no solamente el buey servía para arar la tierra, sino también como transporte y también como animal de carga. Entonces, que le quitaras tú su buey a una persona era pues era muy difícil. Literal, la dejabas indefensa, ¿no? Y también si le quitabas su asno, pues pasaba más o menos lo mismo, porque el asno tiene una connotación de economía. Entonces, entre más asnos tenías, pues mejor era tu solvencia económica en ese entonces. Entonces, el quitarle su buey o su asno a alguien era como lo peor que le podías hacer, ¿no? Y eso de forma literal. Sin embargo, estuvimos investigando, viendo que el Nuevo Testamento nos complementa y nos dice cosas de ahora ver de otra forma. El buey no solo de forma literal, sino también de forma espiritual.
que tiene ciertas características, como que es un animal muy fuerte, como que es un animal que a pesar de ser torpe reconoce a su amo, como el hecho de que nosotros, el Señor nos compara con su creación, con los animales, que para eso son, para tomar las características de cada parte de la creación, para que el Señor nos diga, quiero que seas como la hormiga, quiero que seas como el león, quiero que seas como el buey. Hoy el Señor quiere también decirnos que quiere que seamos esos discípulos que son fuertes, que reconocen a su dueño, a su amo, y que no solo nos invita a regresarle a su dueño, sus pertenencias, sino también a que nosotros tengamos esa característica del buey. Exactamente, también habla sobre los extraviados. En 2 de Pedro 2:14 dice que los que se apartaron del buen camino eran las personas que tenían avaricia y que tenían cosas malas en su corazón con ellos mismos y que hacían esas cosas malas, los que estaban extraviados. En el versículo vemos que dice, si encuentras el extraviado, el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo. Y cuando hablamos de devolver, muchas veces ya lo hemos tocado, lo han tocado ustedes en la escuela de discipulado, habla sobre regresar al Padre, regresar a la senda en donde estamos, ¿no? Hice una investigación sobre el burro y fue muy difícil, debo admitirlo, y mi marido está de testigo, porque la mayor parte de la Biblia dice que el burro es flojo, que no lo puedes poner con un buey porque hace que sea todo desigual. También dice que que hay dos tipos de burro, que uno es salvaje y el otro ya es domesticado, exactamente. Pero hay una parte, y después que me sorprendió mucho, que habla sobre el pollino. El pollino es el hijo del burro. Sinceramente, yo antes escuchaba hablar del pollino y decía, es un pollo. Pero realmente no es un pollo, es el hijo del burro. Lo más interesante de todo es que Jesús, al entrar como rey en Mateo 21, si no me equivoco, sí, Mateo 21, él elige un pollino y yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Por qué no eligió un buey o un caballo? Bueno, en algún contexto histórico que leí, dice que cuando un rey entraba con un caballo era sinónimo de guerra. Era sinónimo de que quería entrar con guerra y todo. En este momento eligió un pollino porque quería entrar con paz. Pero no solo eso. También dice que que mandó a sus apóstoles a traerlo. Yo dije, ok, a ver, entonces si el burro era flojo y todo, ¿por qué un pollino? Bueno, está haciendo una parte como espiritual, hablando de que cuando nosotros nacemos de nuevo, dejamos de ser esos burros salvajes que andan por la carne, porque de hecho hay un versículo muy fuerte que está en Ezequiel 23:20 que dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como el flujo de caballos. Nosotros somos así antes de entrar a conocer a Cristo. Cuando Cristo nosotros lo reconocemos, nacemos de nuevo y nos volvemos esos pollinos, donde Él pone su yugo, su carga en nosotros, y usó al pollino para ponerse Él. O sea, lo estaba haciendo físico, para que te dieras cuenta que no solamente es como hay algo que dice solamente por decir. Por el contrario, es algo que también lo hizo físico. Puso sus cargas sobre el pollino para entrar y que todo el mundo lo recibiera. Bien. Bueno, qué bueno que nos aclaras lo del pollino. Y además me da mucho gusto cómo logran estudiar juntos y además haciéndose preguntas. Esa es una parte muy importante de estudiar, que nos podamos hacer preguntas que la misma palabra va a ir respondiendo. Y también me encanta su entusiasmo con que lo hacen. Muy bien, vamos a dejar esto un momento. Tomen nota, el asno, el buey, el asno salvaje, el toro, porque siempre vamos a estar hablando en estas dos naturalezas, ¿ok? Y esto que nos están ustedes haciendo, esta idea de que entonces nosotros tendríamos que tener ciertas características de estos animales ya domesticados, eso es muy importante.
Ahora vamos a pasar al siguiente versículo para seguir escudriñando palabra por palabra, frase por frase, significado por significado, para que después podamos ir bajando, más bien subiendo, al nivel espiritual, para ver qué otras cosas nos muestra el Señor. En Éxodo 23, 5 nos dice: cuando veas al asno que es propiedad de tu enemigo, caído bajo su carga, procura no dejar que él lo levante solo. De cierto, le ayudarás a levantarlo. Aquí nuevamente nos habla del asno. Me gustaría poner muy en énfasis que en el número 4 está hablando de devolver. Y aquí en el número 5 está hablando de ayudar y que no dejar solo con la carga, ¿ok? Y para ello, Marco y Cintia hicieron también un estudio y vamos a ver qué encontraron. La gloria sea para el Señor Jesús. Nosotros como matrimonio estudiamos este versículo tan bonito, tan importante, que nos redarguyó primeramente en nuestro corazón, y para poder entender lo que Dios quiere decirnos a todos, principalmente a nosotros, porque primero nos habla a nosotros para compartir lo que el Señor nos da. Entonces estudiamos Éxodo 23, 5. Mi esposa me puede ayudar con unas palabras claves que buscamos en ese versículo. Exactamente, en las palabras claves que encontramos en esa cita de Éxodo 23, 5 es ayuda, carga y enemigo. Y ayuda es el Strong 58:26 y dice azar, ayuda, proteger, para rodear, socorro, amparo, ayudadores, defensores, auxilio. Y en carga, el Strong es 54:49, sandalia, cargas, portadores, caballos, carga portadora, un portero, soportar. Y en enemigo es 78:54 el Strong, que es Satanás, que es el primero que manda, adversario, enemigo y archienemigo, ¿no? Y entonces todas estas palabras claves que nosotros encontramos siempre nos lleva a Jesús, porque Él es nuestro ayudador, nuestra carga, y también pues sabemos que el enemigo siempre va a estar, ¿no?, dentro de esto. Y el ayudador, me gustaría que buscaran en el Salmos 46:1 y dice: el ayudador nos libra y nos ayuda, que es nuestro Señor Jesús. Salmos 46:1 nos dice, Salmo 46:1: nuestro Dios es nuestro poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Entonces creo que esta cita bíblica nos está diciendo que nos libra y nos ayuda de todo en las cargas que nosotros tenemos. Entonces la carga está en Mateo 11:30, dice que nos da una carga muy ligera cuando estamos dentro de Él. Me gustaría que buscaran Mateo 11:30. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahí vemos de que pues claramente Dios siempre está ahí, ¿no? Y enemigos está en Colosenses 1:13. Jesús dice que Jesús vino a liberarnos de nuestro enemigo. Dice Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces creo que la palabra del Señor está muy clara. ¿Por qué nos dice de esta forma? Y entonces le dejo el lugar a mi esposo para que pueda explicar un poco más sobre esto. Bueno, yo creo que el Señor nos está llevando a un principio muy importante. Todos los versículos que estamos analizando nos lleva a Jesús. Entonces, pero también nos está llevando a los mandamientos. Me gustaría que me apoyen, hermanos, a buscar Lucas del capítulo 10 y versículo 21 al 22. Lucas 10, 21 y 22. Ok, amén. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, aquí el Señor nos está haciendo, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero también te invita el Señor que tenemos que amar a nuestros enemigos. Sí. Bien, me gustaría esta información que nos vas a dar, es muy, muy importante y me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa y regresamos con Marco para que nos siga hablando cómo es que el Éxodo nos está llevando a Jesús. Vamos a un corte y volvemos. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra de Dios y nos quedamos hablando acerca del enemigo. Pero antes de continuar con Marco, vamos a darle la palabra a Óscar para que nos dé una información muy importante. Muchas gracias, pues invitarlos a toda la gente que nos está viendo a través de su red social, de su Facebook, para ser más específico. Quiero invitar a toda esa gente que nos está viendo a que comente debajo de esta transmisión todas las dudas que ustedes tengan, cualquier pregunta que pueda surgir a través de este estudio. La idea de esto es que puedan estudiar con nosotros y que sus dudas podamos ponerlas sobre la mesa para entonces ustedes puedan ser parte de este estudio. Ustedes saben que toda la semana estudiamos a través de la porción semanal, entonces ustedes sabrán cuál es la porción que nos toca esta semana. Entonces, a través de esa porción nosotros estaremos estudiando toda la semana y al final, este sábado, sí tenemos un tema y vamos consecutivos y sí vamos versículo por versículo, pero de alguna forma el Señor siempre nos llevará a la porción semanal. Entonces, es muy importante que nos hagan saber sus comentarios, dudas o preguntas que ustedes tengan. Nos dará mucho gusto recibirlos. Y bien, vamos con Marco. Cuéntanos del enemigo, estabas ahí. Sí, hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla. Entonces el Señor ya nos habla y ya nos definió realmente qué es lo que el propósito principal que Él quiere. Estábamos hablando del enemigo. El Señor nos está pidiendo que tenemos que ayudar a nuestro enemigo. Pero en ese tiempo el Señor, dice que el Señor vino a cumplir lo que el Padre ya había estipulado. Entonces, pero les invito a que busquemos Mateo 5, Mateo 5, capítulo 43, perdón. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por eso cuando dice oíste fue dicho, entonces el Señor le estaba diciendo, lo que dijeron los fariseos, los escribas, decían, aborrecerás a tu enemigo, pero hoy yo digo que los amarás. Entonces el Señor en este versículo tan pequeño nos está pidiendo a nosotros que tenemos que aprender a reconciliarnos. Ahora, el Señor nos está pidiendo en este versículo porque dice, si vieres al asno de tu enemigo. Ahora, Él está hablando de tu persona, un enemigo personal. Comentaba nuestro hermano que era uno mismo, pero en lo literal, nosotros también tenemos que, Dios nos lleva siempre a perdonar a las personas que realmente podemos como humanos tener odio o poderse de rencor. Siempre Dios nos lleva a eso, a perdonar a nuestros enemigos. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 25, 21, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Ahora, el Señor nos está invitando a reconciliarnos. Dice que primero nos tenemos que reconciliar con Dios, poner todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos, todo lo que tenemos, todas nuestras cargas delante del único Dios, para poder ayudar a otra persona. Ahora, nosotros, el Señor dice, ayuda, dice, y es una orden que da aquí en este versículo, donde dice, hazlo, porque Él fue el ejemplo más claro, porque Él vino a ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destinados al lago de fuego, al infierno, al hoyo. Estábamos directamente para allá. Pero ¿qué Él vino? Vino a aligerar nuestra carga. Entonces, solo estas palabritas, lo único que nos pide el Señor es que tengamos amor. Amor por nuestro prójimo. Y pasión por servir a Dios. Y al servir a Dios es servir también a nuestro prójimo. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser coherentes y tenemos que vivir una vida en santidad, que es lo mejor que podemos hacer.
agradando a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que esto no se lo va a revelar a los sabios más de intelectuales, sino que a los de sensible o de sencillo corazón, que le agraden. Entonces el Señor nos está invitando, igual dice Mateo 5:42, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que nos persiguen. Para nosotros como humanos, nunca nos olvidemos que somos humanos. No es fácil amar a nuestro enemigo, al que nos ha lastimado, al que nos ha ofendido, al que nos ha robado, o cuando prestamos algo y no nos devuelve. El Señor siempre dice, ama, ama, ama. Y la clave de todo esto es el amor. El amor de ver a nuestro prójimo caído, ayudarlo y a reconciliarnos. No olvidemos que siempre el Señor nos va a llevar a ese punto. Y yo le comentaba a nuestro compañero que a veces a la persona que nos odia o la persona que tenemos algo que ver con él o un rencor o algo así, el Señor siempre nos va a llevar a ese punto o a esa persona. Tú dirás, ¿por qué otra vez me vuelve a tocar estar con esa persona? Pero el Señor te dice, hey hijo, yo soy tu padre y yo te doy una instrucción. Lo único que te pido es que obedezcas. Y al obedecer, yo te estoy pidiendo, ama, porque yo te amo. Si a la persona que tienes enfrente no lo amas, ¿cómo tú puedes decir que me amas a mí? Dice el Señor. No somos coherentes. Aquí en el Éxodo ya se les había dado o ya estaban en libertad, pero también cuando nosotros somos libres también tenemos responsabilidades. La libertad también se lleva con responsabilidad. Y la palabra es muy clara acerca de cómo vamos a vivir ahora en esta nueva libertad que conocemos. Muy bien, Javier, no te había dado la bienvenida porque llegamos juntos al programa y no te di la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos Pues a continuar con estamos Éxodo 23. De poder estar escudriñando juntos la palabra de Dios. Y aquí tenemos el versículo que nos tocó, es Éxodo 23:6, que dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Entonces, para nosotros fue muy importante dividirlo en dos. Ahorita vamos a ver cómo escudriñamos precisamente el versículo. Y las palabras claves serían, pervertirás el derecho y de tu mendigo, que vamos a ver ahorita qué relación tiene con otros estudios que hemos hecho anteriormente. Sí. Fuimos estudiando palabra por palabra en el diccionario Strong, porque nos da a veces un panorama más amplio de lo que nos quiere decir este versículo, sin olvidar que en la parte literal nos está hablando de una ley que fue dada en el Éxodo, pero como ya hemos visto, nos refiere a otros versículos. La palabra no en el Strong 3803 también no es ni, nunca. Esas otras dos palabras. La palabra pervertir, que nos ha llamado mucho la atención, tiene en el Strong 5186, tiene los siguientes significados. Lo voy a conjugar porque pervertirás es sinónimo de extenderás, inclinarás, estirarás, ampliarás o curva. En el latín, pervertir, pervertere, significa poner lo de arriba abajo. También significa trastornar, girar o torcer, dar la vuelta, cambiar o convertir. El derecho es el Strong 4941, que nos habla de juicio, veredicto, sentencia, decreto formal, ley divina y pena. Recordemos que también estamos hablando 3 programas atrás acerca de la justicia. Entonces aquí nos habla del juicio. Entonces, pervertir el derecho podría ser sinónimo de no trastornar, no modificar, no extender, no dar la vuelta a los juicios o a las sentencias, a la ley divina. Nos llamó mucho la atención y tiene mucha relación con lo que decía Marco del enemigo, porque el adjetivo tú significa
posesión o qué es propio o particular de alguien. Aquí nos llevó a pensar en esta doble naturaleza, como dice Marco, bueno, hay que ir hacia el prójimo, pero todo el tiempo, y lo hemos estudiado también varias veces, cohabita en nosotros esta doble naturaleza pecaminosa y divina, y estamos todo el tiempo en una contienda interna, ¿no? Entonces, el pervertir el derecho no solo del prójimo, sino también a veces de nosotros mismos. Ahorita vamos a ver ejemplos o algunas otras ideas que nos han ido fluyendo en el estudio acerca de cuestiones más prácticas. El mendigo está en el Strong 34 y significa también menesteroso, pobre, indigente o necesitado. Y pleito, que también ya lo habíamos estudiado, en el Strong 73-79, causa, contienda, lucha o disputa. Y entonces, cuando estábamos estudiando, Javier y yo, a él le llamó mucho la palabra pervertir y se acordó de eso, de pervertir el derecho, e inmediatamente le vino un versículo a la cabeza. Así nos pasa a varios de nosotros, se nos viene la palabra y a veces no sabemos exactamente en qué versículo está, pero sabemos que ya está ahí esa información que Dios ha puesto primeramente en nuestro corazón, pero que ahora la hacemos racional. Y entonces Javier recordó esa palabra y nos pusimos a buscar ya con un método y Javier encontró primero Lamentaciones. Sí, fue precisamente en la palabra pervertirás que lo vimos como torcer. Entonces está como sinónimo de torcer el derecho. Fue ahí que nos dimos a la tarea de buscar, porque había algunos versículos que hablaban precisamente de torcer el derecho. Tenemos a Lamentaciones 3 del 31 al 36 que nos dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encadenados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Uh-huh. Entonces aquí estamos viendo cómo pervertir el derecho es algo que está mal, digamos, o no aprueba el Señor ante sus ojos. Y entonces fuimos a buscar algún fundamento al respecto y llegamos a Deuteronomio 24, 17, 18, que nos dice: no pervertirás el derecho del forastero y del huérfano, ni tomarás en prenda el manto de la viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que Yahweh tu Dios te rescató de ahí. Por eso yo te ordeno y te digo que pongas por obra esto. El enemigo del que habla Éxodo y el pobre también, nosotros en algún momento fuimos pobres o hemos sido el enemigo de alguien, ¿no? Y hubiera sido bueno que se nos diera o que se nos regresara o que se nos ayudara. Pero a veces cuando ya estamos del otro lado olvidamos de dónde venimos y lo que fuimos en ese momento. Y entonces, después de irnos ahí a Deuteronomio, también nos estuvimos haciendo varias preguntas y llegamos a Isaías 59, del 4 al 9, que nos dice: no hay quien clame con rectitud ni quien juzgue con fidelidad. Ponen su confianza en lo que es vano y hablan cosas vanas, conciben engaño y dan a luz dolores. Incuban huevos de áspid y tejen telarañas. El que coma de sus huevos morirá y el que rompa hallará una serpiente. Sus telarañas no servirán para vestirse ni se cubrirán con sus obras. Obras de engaño son sus obras y obras de iniquidad hay en sus manos. Sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de engaño. Despojo y ruina hay en sus senderos. No han conocido la senda de paz y no hay justicia en su caminar. Han desviado sus sendas y todo el que ande por ellas no conocerá la paz. Esto está hablando de las culpas que se apartan, de las culpas de los que se apartan del pueblo de Dios. Entonces nos está describiendo cómo son aquellos que se apartan y cómo van desviando su camino.
Y nos vino a la pregunta que les hacemos también a ustedes. ¿Quién tuerce el derecho? ¿Quién es el que tuerce el derecho de lo establecido? Satanás. El enemigo. El enemigo. Ujú. Entonces, vamos a estar siempre influenciados en ese pensamiento para que nosotros también seamos arrastrados en este pensamiento de maldad. Y entonces nos llevó a lo que es la historia de Job. La historia de Job en el capítulo 8, de los versículos 2 al 7. Y esta es la parte donde Bildad, que era su amigo, proclama la justicia de Dios por todo lo que estaba viendo. Vamos a ver aquí rápidamente lo que nos dice. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en lugar de su pecado. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ujú. Aquí estaban cuestionando los amigos de Job a Job, que lo estaban más bien acusando, ¿verdad? Y bueno, para ir concluyendo este versículo, nos llevó a Habacuc 1:4, que nos dice: visión que tuvo el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, imploraré y tú no escucharás? ¿Clamaré ante ti por causa de los despojadores sin que tú libres? Porque me has mostrado iniquidad y engaño. He visto la violencia y la maldad. El juicio está delante de mí y el juez aceptó soborno. A causa de esto la ley pierde su poder y no prevalece el derecho con equidad, pues el inicuo hace mucho mal al justo y el derecho sale pervertido. Entonces, la ley pierde fuerza, no porque la ley no sea perfecta, sino porque el inicuo siempre está en esta guerra total y frontal, pero nosotros somos también soldados de Cristo y estamos en la primera línea. Amén. Bueno, vamos a un corte para regresar con las conclusiones de esto que hemos estado estudiando. Y regresamos para seguir escudriñando Éxodo 23, del 4 al 6, y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de las palabras más importantes. Hemos visto el asno, el buey, ayudar, la carga, devolver, enemigo y pervertir el derecho. Vamos a una información muy importante que nos tiene que dar Oscar. Muchas gracias. Y pues quiero agradecer a todos los que ya se conectaron con nosotros a través de nuestro Facebook en Veracidad Channel, así nos encuentran en Facebook, y a todos los que ya hicieron sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Vamos a trabajar toda esta semana y vamos a seguir estudiando para poder resolver todas y cada una de ellas. También quiero hacer una invitación a toda la gente que nos está viendo, que puede también participar aquí con nosotros. Pueden ustedes venir a nuestra iglesia, a Veracidad Camino y Vida, en la Avenida Cabá, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y también darles las gracias y la bienvenida a nuestro público que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por estar todos los sábados estudiando con nosotros. Y pues nada, aquí está la invitación abierta para que puedan asistir. Muy bien, y entonces vamos a poner sobre la mesa cómo vamos incorporando esta palabra a nuestras vidas. Javier hacía una pregunta hace un momento de quién es quien pervierte el derecho o quién es el acusador y cómo se manifiesta. ¿Qué nos pueden decir al respecto, hermanos? ¿Qué ejemplos tienen de esto? Pues sí, es que hizo la pregunta y nos quedamos de quién era el enemigo realmente. Queríamos responder directamente que Satanás, pero de pronto algo en nosotros nos dice, yo también puedo ser mi enemigo. Yo también, si permito y si no domino esta carne, yo puedo ser mi propio enemigo. Yo puedo ser mi propia piedra de tropiezo, ¿no?
Fíjate que en la Biblia habla de una parábola del hijo pródigo, que tiene este señor 2 hijos, les voy a contar rápidamente, 2 hijos que trabajan y uno decide marcharse, irse de ahí, ¿no? De su casa, de su hogar. Se va y pasa por muchas cosas, por muchas pruebas y todo, y el otro hijo sigue trabajando en la obra de su padre. Cuando regresa este hijo, su papá se emociona. ¡Ay, hijo! Y le hace una gran fiesta y matan al buey que tienen en engorda para dárselo como, ajá, exactamente. Entonces, cuando pasa eso, el hijo que estaba trabajando en la obra dice, ¿por qué? Si yo estoy trabajando todo el tiempo y no mataste nada para mí. Pero viene mi hermano y regresa así como si nada, cuando se gastó todo lo que le diste y viene y ya. Y hay la parte que dice que pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muchas veces, ¿y por qué lo pongo de ejemplo? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en la palabra y viene alguien nuevo, le cerramos las puertas y nos volvemos esa piedra de tropiezo y nos volvemos nuestro propio enemigo, porque si estoy trabajando en la palabra, entonces no tendría por qué tener rencores o celos con las demás personas. Pero a veces es ese que estás continuamente en la palabra y te olvidas de hacer la tarea que Dios te pone, que es ayudar a que su palabra la conozcan las demás personas. Y entonces estás así con la Biblia metida, pero no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y cuando alguien logra regresar con el Padre, entonces tú pones esa barrera y te vuelves el enemigo. Así es, y también nos volvemos como fariseos, ¿verdad? Exactamente. Instruidos, pero no damos testimonio de lo que estamos aprendiendo y entonces es palabra muerta. Uh-huh. Muy bien, ¿qué nos pueden decir? Amén. Me gustaría tocar un versículo muy importante de Mateo. Mateo 23 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ahí ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el Señor, como dije en el estudio que tuvimos con mi esposa, hablaba de la reconciliación, del amor y dominar también, tener el dominio propio, porque nuestra carne a veces es más fuerte y nuestro espíritu es débil. El Señor nos invita a que fortalezcamos nuestro espíritu y que sometamos a la carne. Entonces aquí el Señor nos está mostrando algo muy importante sobre los fariseos y los escribas, que ponían cargas y al hombre ponían cargas muy fuertes que ni ellos querían mover ni un dedo. Entonces el Señor nos está invitando, ¿por qué menciono esto? Porque hablamos de apoyo, ayúdame con la carga. Entonces nosotros como hijos de Dios, como llamados para el servicio de Dios y principalmente como discípulos de Dios, el Señor nos está invitando a reconciliarnos. Primeramente, reconcíliate conmigo, dice el Señor, y después ayuda al hermano que tienes a tu lado o a los que tú no puedes ver, pero si tienes la posibilidad de ayudarlos, estar prestos y ayudar. Ese es un mensaje para nosotros, no sé, mi esposa. Pues cuando estaba mencionando esto, me acordé de la mujer que querían tirarle la piedra, ¿no? Entonces le ponían la carga a la mujer, pero Dios más sin embargo estaba quitando esa carga que tenía esa mujer para ser libre, ¿no? Y también me acordé de la parábola del buen samaritano, que estaba lastimado y el sacerdote y el que es levita pasaba junto a él y ni siquiera lo ayudaba. Entonces esas personas tenían la ley, tenían lo que supuestamente para ellos era perfecto, ¿no? Pero más sin embargo no lo aplicaba en su vida cotidiana. Cuando veía personalmente a la persona, pues a lo contrario se pasaba y de largo y decía, ay no, que alguien más lo vea y yo no. Entonces el que menos pensamos de que lo hace es la persona que por eso dicen que pues nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, no las otras personas, sino que tú eres el que tiene que considerar qué es lo que tú quieres para tu enemigo. ¿Por qué? Porque así Dios, un día así estabas y ese Dios mismo así viene y te quitó esa carga, así también deberías de ir con tu prójimo para levantarlo de lo que está. Y ayer también mencionaba de que si somos hijos y semejantes de Dios, tenemos que llevar lo que Dios
dejó un día aquí en la tierra como ejemplo, cómo debemos de seguir a ese Jesús, porque un día nos liberó de la carga que nosotros teníamos también. Sí, y que no podíamos solos, como lo dice ahí Éxodo, ¿no? No lo dejes que lo haga solo, ayúdale con la carga. Vámonos un poco por partes o como por orden, porque Marco ya mencionó varias veces que lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestro Señor. ¿De qué maneras, para las personas que nos están viendo, nuestro testimonio, de la manera en que nosotros hemos tenido nuestro propio proceso, de qué manera te das cuenta que no estás reconciliado con Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces? Porque a veces decimos, no, yo estoy muy bien con Dios, ¿no? Yo creo en un Dios. Hay mucha gente que he escuchado que dice, no, no tengo ninguna religión, no leo la Biblia, pero creo en Dios. Y entonces, ahora que nosotros hemos estado estudiando y nos damos cuenta de la profundidad y de la magnitud que es nuestro Señor Jehová, y que además tiene mucha responsabilidad decir y hablar de su nombre, entonces me cuestiono mucho cómo es que las personas dicen que creen en Dios, ¿no? Sí. Lo que pasa es que pues nos perdemos y se nos olvida muchas de las cosas porque no las tenemos en nuestra mente ni en nuestro corazón. Y es aquí donde está, es nuestra principal arma para poder vencer al enemigo. Entonces, si no conocemos lo que hay aquí, es muy fácil que te puedan engañar las personas que pervierten o que tuercen el derecho, que tuercen la ley. Entonces, si uno no lo conoce, es muy fácil que entonces el engañador te engañe a ti. Dice también la palabra que por sus frutos los conocerás y que lo que sale de tu boca es lo que habla tu corazón. Entonces, si ves a una persona, porque es muy fácil agarrar y decir, ay, esa persona no está haciendo lo que Dios dice. Ajá, pero ¿y tú? Entonces, de lo que habla uno y lo que hace y sus acciones es lo que habla el espíritu. Si yo no estoy en la palabra, entonces mi espíritu no demostrará la palabra. Y entonces haré cosas que las demás personas verán mal. Pero si estoy amarrada y bien fundamentada en la roca, como lo hizo el burro que estaba cargando con el yugo de Cristo, entonces mis acciones y mis palabras serán de amor y de misericordia. Y van a demostrar el carácter de Cristo. Exactamente. Exacto, entonces ya no vivo con aflicción, ya no vivo afanado, ya no vivo preocupado, porque ya hay una carga que es ligera. El Señor dice, dame todas tus cargas, yo las voy a llevar por ti. Yo le dejo mis cargas a Él, yo le doy mis problemas a Él, porque Él es el único que me va a ayudar a realizarlo. Entonces, a partir de ahí ya me puedo dirigir con amor, con paciencia, con benignidad, con dominio propio y todo lo demás, porque ya hay una roca que está ayudando y soportándome. Entonces, de esa forma yo puedo manifestar que el Señor está trabajando en mí. Pues es la única manera en la que yo puedo decirle a las personas, cree en Dios. Y a través de mi testimonio, viendo cómo el Señor ha trabajado en mí, manejándome y haciendo todo lo posible por dominar esta carne y manejarme a través de su palabra, para que entonces yo pueda extenderle la mano a mi compañero. Así es. Ayer, cuando fuimos a casa, le dije a Javier, oye, me gustaría que viéramos una película. Ya habíamos estudiado toda la semana, como dijimos la vez pasada, trabajamos toda la semana, tenemos trabajos que tenemos que tener para sobrevivir, pero también tenemos responsabilidades dentro del ministerio y también tenemos, gracias a Dios, que también nos permite administrar bien nuestro tiempo, porque Dios es un Dios de orden y también nos permite administrar nuestros tiempos. Bueno, nos damos el tiempo, que es lo principal, para estudiar. Entonces, toda la semana estamos estudiando y el viernes por la tarde, que es el día de reposo para terminar el sábado a la caída del sol, a veces nos gusta estar también como un poco más tranquilos, y le dije, bueno, vamos a buscar una película que hable de justicia para ver qué nos mostraba el mundo acerca de la justicia. Y caímos con una película, en el buscador le pusimos justicia y encontramos una película que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Y cuando la estábamos viendo, no dábamos crédito. Les voy a decir lo que decía una frase en esta película. Dice, el miedo y el odio nos engañan, nos voltean unos contra otros. Son los engaños que nos hacen esclavos. Engaños que nos hacen que nos ataquemos entre sí
pero cuando nos deshacemos de estos, del odio, del miedo, de la envidia, entonces reconocemos el amor que es nuestra verdadera naturaleza. Y entonces ahí se estaba refiriendo, no es una película bíblica, pero aparecía un personaje que parecía Jesús, pero no es una novela. Y entonces nos quedamos así como, wow, ¿no? Cuando realmente nosotros podemos deshacer esas obras de la carne dentro de nosotros, entonces dejamos de un lado esa naturaleza pecaminosa, esa maldad que tenemos dentro de nosotros y le abrimos paso a este carácter y esta naturaleza de Cristo, pero es una lucha continua. Todo el tiempo estamos ahí y lo único que nos va a dar luz y una guía real es la palabra. Y entonces ese es el enemigo que tenemos que vencer, porque recordemos que siempre es primero nosotros mismos, después el mundo y después Satanás. Él no tiene poder sobre nosotros porque ya está vencido, pero nosotros abrimos la posibilidad de ser engañados cuando no estamos fundamentados. Hermana, ¿puedo contestar su pregunta que lanzó en la mesa? Sí, aunque claro. No tenemos mesa, pero en la mesa. Yo creo que, dice la palabra que siempre tenemos que buscarlo. Usted dijo algo de ayer en el estudio, que siempre temprano me buscaréis. Hay una alabanza que dice, y de madrugada yo estaré contigo, ¿no? Amén. Entonces, al momento de decir, tenemos que reconciliarnos con Dios, es tener esa actividad, sino que temprano nosotros levantarnos, orar y decirle, Señor, me pongo en tus manos, me pongo a cuentas contigo. Si te he fallado, o realmente reconocer nuestro error, es reconciliarnos con Dios día con día. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a decir, somos humanos, cometemos errores. Hay errores que lo hacemos intencionalmente y hay errores que no nos damos cuenta a veces que cometemos. Entonces el Señor nos pide que siempre tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y la clave de todo es la palabra de Dios. Pero si conocemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, pero si no tenemos comunicación, porque esta es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, por siervos de Dios. Pero lo más importante es la oración también, porque es donde nos comunicamos con Dios. Eso es muy importante y así nos reconciliamos también. Ese también sería un elemento que nos permite ver que nos estamos reconciliando con Dios o que estamos en ese camino de reconciliación con Dios, porque es una de las cosas que nos pasa, ¿no? Yo experimenté las primeras veces no podía alabar, las primeras veces no sabía cómo orar, y había como cierta resistencia dentro de mí y no fluía, ¿no? Y de repente ya veo que son las 3 de la tarde y ya quiero venir corriendo porque ya viene la alabanza y ya viene la palabra, y entrar en el reposo del Señor es algo maravilloso, pero sí pude reconocer en algún momento que no estaba reconciliada con Dios. Número uno, no lo conocía, ¿no? Como estaba inscrito en mi corazón, había una necesidad de buscar, pero no sabía por dónde buscar, hasta que encontré la palabra y fui encontrando ahí muchas respuestas, mucha paz en mi corazón, y entonces surgió en mí el espíritu de alabar, de orar y también de estar con mis hermanos en armonía y posibilitando todo aquello que a mí me posibilitaron, ¿no? Porque hubo muchos hermanos alrededor que también han contribuido a mi proceso y ahora a nuestro proceso como familia, como pareja y como familia. Muy bien. Bueno, pues llegó el tiempo de despedirnos. Esta charla se hace tan amena que no queremos terminar y pues nos edifica y deseamos con todo nuestro corazón que también sea edificante para todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias, Oscar, Tania, Javier. Muchas gracias. Marco, Cintia. Para Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios principalmente que nos permitió estar aquí.